En enero de 2020, prácticamente seguido al cierre de la primera temporada del remake de 2018, se anunció Captain Tsubasa Rise of New Champions, y el hype estaba por las nubes, a tal punto que los fanáticos creían que este juego iba a superar a los mismísimos PES y FIFA, y aunque gozó de su momento de popularidad con gran variedad de youtubers haciendo videos sobre él, actualmente es un producto de nicho, con un público que es obviamente fan, así que esa predicción no se cumplió. Pero ¿realmente hace justicia al nombre que tiene? ¿Es un título disfrutable por su contenido y no por la licencia que posee? Veámoslo en este análisis. Cabe recalcar que en la mayoría de mis videos suelo grabar el 100% de las escenas que aparecen, es decir, casi no utilizo material de terceros, y en caso de que lo haga, siempre dejo los créditos en la descripción. Debido a problemas con la resolución del juego y mi monitor que daba igual que subiera los gráficos al máximo que se seguía viendo horrible, no me quedó otra que grabarlo así, y para que se vea con la calidad que corresponde, utilizar gameplays ajenos. Así que pasando al modo historia, tenemos el episodio Tsubasa, que adapta desde el capítulo 30 al 52 de la serie antes mencionada, en donde debemos ayudar al Nankatsu a conseguir su tricampeonato nacional, obteniendo la clasificación por ser el representante de Shizuoka frente al Otomo, los 32avos de final contra el Azumaichi, octavos superando al Hanawa, ya que los 16avos frente al Nishigaoka se lo saltaron, cuartos contra el Hirado, semifinal con el Furano y la final frente al Toujo. Acá es cuando se acaba el canon, porque luego viene el nuevo héroe, un filler que seguramente se tomó esa decisión dado a que la Season 2 todavía no había sido estrenada. Crearemos nuestro propio personaje y nos uniremos a la escuela que más nos guste para disputar un torneo de exhibición cuyo objetivo es ver quiénes serán los 23 que representarán a Japón en el Mundial Sub-16. Avanzaremos hasta derrotar al Nankatsu, y si elegimos hacer equipo con Ishizaki y compañía, a Kojiro Hyuga. La selección partirá hacia Estados Unidos, al contrario del manga y el anime que la sede es en Francia, mientras que en el World Youth original se disputó con el formato de la segunda fase de España 1982, conformado el grupo nipón por Italia y Argentina. Acá el reglamento es como lo conocemos hoy en día, solo que jugaremos previamente 3 amistosos con Alemania, los anfitriones y Uruguay, a la par que los reglamentarios con la Federación de Gino Hernández, Países Bajos y Senegal. En lugar de clasificarse directamente al top 4 con puntaje ideal, acá se enfrentan en cuartos a Juan Díaz, Pascal y Galván, y recién ahí a Francia y Alemania. Conseguida la Copa del Mundo, hay contenido adicional exclusivo en forma de DLC para conseguir nuevos tiros. No obstante, se siente más un extra que otra cosa, así que podríamos dejarlo en que solo hay 2. Hay 3 tipos de cinemáticas: las que usan el motor de base y avanzan presionando X por el jugador, las pre-renderizadas y escenas anime. Como es costumbre en los juegos de Bandai Namco, solamente un 10% son las que se ven bien y el otro 90% lucen así, y es sumamente desesperante. Sin embargo, se disimula un poco, ya que los remates, regates, atajadas y demás presentan animaciones que son brutales. Eso sí, entre partido y partido vas a querer reventar la cabeza contra la pared, porque la telenovela favorita de tu abuela tardará menos que Rise of New Champions en terminar sus diálogos. Y si por lo menos fueran dinámicos, con alguna acción en el medio para modificar algo, bueno, me la banco. Pero no, literalmente es sentarte a ver cómo los modelos se quedan estáticos y hablan y hablan y hablan sin parar. Parece como si se les hubiera acabado el presupuesto en la mitad de la historia, y para que no quede tan vacío, alargaron artificialmente
oficialmente la duración con esto, porque si no, no se entiende. Definitivamente el balance estuvo muy mal realizado, porque los eventos dramáticos solo están presentes en una de las dos crónicas. En el mundial, en lugar de ofrecerte cinemáticas a la altura, te ofrecen estas porquerías. Entonces, en vez de ser algo disfrutable, termina siendo algo que te saca de la inmersión. Mi única pega es la nula interacción, cosa que ocurría al contrario en el de PlayStation 2, y hay hasta el doble de contenido porque podías elegir qué desenlace darle a cada evento, afectando los subsiguientes. Si no viste esa review, podés ir a verla al culmine de esta. De verdad, hay que querer mucho esta franquicia para vérselas enteras. La gente que se queja de la animación de la segunda temporada, los invito a que prueben esto a ver qué les parece peor. El estilo de juego se basa en un arcade estilo Tecmo World Cup con los controles base de los Pro Evolution Soccer. Con L3 te moves, X das un pase normal, triángulo, 1 en profundidad, círculo, centro, cuadrado, disparo, R1 correr rápido, R2 regatear y con las flechas modificas la formación. En defensa se puede hacer una barrida o una estampida dependiendo de lo que se crea conveniente. Algunos, como los hermanos Tachibana, Shito o Takasugi, poseen bloqueos que se activan automáticamente cuando están cerca de un disparo. Eludiendo a dos rivales se acciona un potenciador temporal que duplicará algunas stats. Según nuestro desempeño, una barra en el HUD, conocida como la zona B, irá subiendo y al llenarse, la energía será ilimitada por un corto periodo de tiempo. También sirve para que el arquero haga su movimiento especial, no obstante, eso la agotará. Las paredes se hacen con L1 más X más triángulo. A veces se darán clashes, que son enfrentamientos entre un defensor y un delantero, los cuales se ganan masheando los 4 botones a la vez. Para anotar tenemos que agotar la barra de espíritu. Esto se puede hacer spameando o ejecutando un tiro especial, ya sea individual o combinado a quemarropa. La mayoría poseen 2 personales como Schneider, Napoleón, Pierre, Misugi o Matsuyama, y las estrellas como Sora y Díaz 3, que son el Drive Shoot, el Neo Drive Shoot y el Miracle Drive Shoot. En tanto el 10 argentino, la Miracle Overhead y la Miracle Bond. Sacando la experiencia online y la del freestyle, lamentablemente vas a estar más pasando diálogos que jugando. La dificultad no es muy alta y de hecho varias veces dejé el control en la mesa a ver si eran capaces de anotarme un gol, y ni así podían. Se la roban a Hyuga, se viene el contraataque de Italia, se la pasa a Rucciano, lo va a dejar en el camino a Matsuyama, y sí, lo dejó nomás porque lo dejé. Y Shito, vos también lo vas a dejar, no, de hecho pasalo a Tardelli, así le pega más fuerte, le va a pegar Tardelli. Ah, bueno. No, qué horrible que es Italia, Son muy malos, hijos de puta. Ahora les voy a hacer otro gol. Esto obviamente cambia contra personas, así que es un sentimiento agridulce por mi parte. La música contiene el opening Moete Hiro en modo orquesta y después un soundtrack que en general está bien. El doblaje contiene a los actores del remake y gracias a Dios le pusieron eco a los gritos, lo que aumenta muchísimo el hype. Tal cual hice en mi reseña de su contraparte lanzado hace 18 años, veamos cómo suena en ambas versiones el duelo entre el Drive Shoot versus el Tiger Shot.
ジャンピングハイボレーで打ち直した。止める翼にランキャスに優勝させてたまるか。あ、止めた、また止めた。俺は負けねえ。ここからゴールだ。タイガーショットだ。何？これが最後のシュートだ。何？翼にランカツに優勝させてたまるか。¿Con cuál se quedan? Yo particularmente prefiero a la adaptación animada. Es fiel a medias. Esto puede ser evidenciado en los uniformes que presentaron una gran y necesaria mejora. Y miren qué lindo que es el de Argentina. Sin embargo, se ausentaron varios eventos importantes y, por mencionar algunos, están el tanto de Juan Díaz evadiendo a 8 jugadores en referencia al gol del siglo de Diego Armando Maradona, el empate del Nankatsu Sumaichi, la Best Defense in the World contra el Hanawa, entre otros. A algunas selecciones se les creó figuras no canónicas como Rucciano, el 9 de Italia, Jan, el central de Francia, y después están Holanda, Estados Unidos, Senegal y Brasil, que directamente hicieron al equipo completo, a excepción de Alberto y Carlos Vara o Santana, que están presentes en el manga. Existen 2 finales para el tricampeonato del Nankatsu, el original en el que ambos son campeones y aguantamos en empate culminada la prórroga, y el alternativo en donde solo Tsubasa alza la bandera. Del mismo modo, en el mundial hay 3 rutas: la verdadera, en la que nos consagramos venciendo a Alemania, la de Brasil, en donde hay cinemáticas nuevas, y la que cierra todo, en la que le ganamos a Blake. Por último, como contenido descargable de pago están Stefan Lewin, Simpraest Bunak, Ricardo Espadas, Mark Owairan, Shingo Aoi, Ryoma Shino, Xiao Jungwang, Pepe y Taichi Nakanishi. En conclusión, creo que es certero decir que Captain Tsubasa Rise of New Champions es un juego que llega al aprobado y le falta para hacer la experiencia perfecta. Que el modo historia sea tan flojo parece una tomada de pelo, porque precisamente barato el título no es, y más para Argentina. Entiendo y soy consciente que se hizo con la pretensión de que la verdadera diversión esté en los partidos normales y el online. Bueno, si no sos de Sudamérica. No soy el único al que le ha pasado esto de la resolución, y que se tenga que solucionar con programas externos como Borderless Gaming, si es que te sirve, porque a mí ni siquiera me sirvió, es simplemente penoso. De todas formas, eso no quita que sea disfrutable, y la atención al detalle siempre es de agradecer. Si te gusta este anime, y especialmente la versión del 2018, es indispensable que lo juegues. Reconozco que es un poco adictivo, así que creo que en lo que a las mecánicas y el gameplay se refiere, está muy trabajado. Ya sabes que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.